Hermanos, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a tomar asiento, por favor. Amén. ¿Cuántos estamos agradecidos a Dios? ¿Cuántos creemos que somos un milagro? ¿Cuántos creemos que realmente somos hechura de sus manos? Amén. Amén. ¿Y cuántos somos linaje escogido? ¿Cuántos somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios? ¿Con qué propósito? Para anunciar las virtudes de aquel que me sacó de las tinieblas a la luz admirable. Amén. Amén. ¿Cuántos confesamos hoy que Jesús es el Cristo? Vamos a hacer esta confesión. Vamos a decirle: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mateo 16, 16. Amén. Amén. En esta mañana, el título de nuestro mensaje es Una vida que disfruta de Cristo. Y para esto, el libro de Juan, capítulo 2, del 1 al 12. Amén. Libro de Juan, capítulo 2, o capítulo 1, perdón, ¿no? Capítulo 2, del 1 al 11. Amén. Vamos a la palabra de Dios. Al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y ahí estaba la madre de Jesús. Y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban allí 6 tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Verso 7. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua. Y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala. Y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que se habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿No? Es así, esa tiene que ser mi posición. Yo tengo que creer. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¿No? Y acá hay algo muy importante que muchas veces quizás no se resalta, ¿no? Muchas veces vemos que la iglesia mira lo que hizo María ordenando a Jesús. Pero ¿qué es lo que le dice María a Jesús? Le dice a los siervos, le dice: hagan todo lo que Él os dijere. ¿Amén o no? Así es. ¿Jesús tenía autoridad o no? Así es. Hoy día estamos bajo esa autoridad. ¿De acuerdo? Ok, entonces vamos a la introducción en esta mañana. Y que este tiempo sea un tiempo para escuchar la palabra, para poder escuchar a Jesús, ver a Jesús, y a que a través de tu vida se manifieste Cristo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces, el mundo definitivamente vive asolado por los problemas y no conoce al solucionador de todos los problemas. Hoy la iglesia tiene la única respuesta, y esta única respuesta es Cristo. Ellos, el mundo, vive continuamente apoyado en las religiones, en los amuletos, adivinadores, y continuamente se esfuerzan en esto. Pero sus torres se derribarán
y ahondarán en sufrimiento y fracaso. Ahora, vemos que los creyentes, muchos creyentes no disfrutan de esto. Así es. La pregunta es, siendo creyente, ¿por qué vivo angustiado? Siendo creyente, ¿por qué vivo afanado o ansioso? Siendo creyente, ¿por qué vivo en aflicción? ¿No? Es porque muchas veces no disfruto del Evangelio y me sumerjo en las dificultades. Vemos que los incrédulos viven juntando dinero. Mucha gente y muchos hemos sido parte de esa vida en las cuales dice que vamos a asegurar nuestra vejez, ¿cierto? Muchos hemos amontonado o guardado dinero para mi vejez, ¿no? Como creyéndonos dueños de nuestra propia vida. Y muchos en el mundo, pues, viven divirtiéndose, saboreando esta corta vida con el respaldo del infierno. También vemos que los creyentes continuamente han recibido todo, pero dejan escapar lo más importante, la palabra, el Evangelio, Cristo. Por eso que se entra a un estado de ansiedad, padecimiento y angustia. El origen de los incrédulos y de los creyentes es el mismo. Todos hemos nacido. Dios tuvo un propósito, ¿de acuerdo? Los incrédulos padecen porque no conocen a Jesús el Cristo. Y los creyentes porque no disfrutamos del Evangelio. Por eso lo más importante es que conozcamos el Evangelio. Pero no se trata simplemente de tener como libro de conocimiento y sabiduría, sino ponerlo en práctica. Poder ejercer la práctica para poder disfrutar. Y por eso que llamamos que nosotros tenemos que ser, ¿qué? Protagonistas del Evangelio. ¿Amén? Nosotros tenemos que entrar, ¿no? Muchas veces participamos quizás, pero no nos comprometemos. ¿Por qué? Porque hay un cliché que muchas veces está por ahí, el no te comprometas, ¿no? Por ahí navega en el aire una frase que dice, no te comprometas, porque si no después no vas a poder salir de ahí. Yo te pregunto, ¿con quién te comprometes? ¿Con el pastor o con Dios? Usted dice, usted haga esa respuesta. ¿Cuál es tu compromiso? ¿Con el hombre o con Dios? Muchas veces decimos, voy a apoyar al pastor. Usted no apoya a nadie, perdóneme. Usted no me apoya a mí. ¿O usted apoya a Dios? ¿Necesita Dios ayuda? Claro que no. ¿Nosotros hemos venido a servir o no? ¿Amén o no? Así es. Simplemente de usted le sirve a Dios. ¿Y Dios es el que recompensa o no? Nosotros ya no estamos en el mundo. En el mundo esperamos que el mundo me recompense o no. ¿Te acuerdas que te ayudé? Ahora me tienes que. Exacto. Porque vivimos en el mundo, pues. Hoy día ya tú no vives en el mundo, ya tú vives ¿para quién? ¿Para quién? Dile a tu hermano que está al costado, para Cristo. Así es. Por eso que usted no apoya a la iglesia. Usted está llamado a servir. ¿Amén? Amén. Por eso, conocer y disfrutar de este evangelio lo es todo. Por eso que decimos que Jesucristo es completo, suficiente, todo. Bendigo sus vidas en el nombre del Señor Jesús para que podamos entrar en una verdadera vida, para que puedas conocer y disfrutar de este evangelio. Ahora, la pregunta es esta: ¿cómo lo podemos hacer? Punto número 1. El comienzo de la fe. Tenemos que examinar qué es lo que dice la Biblia acerca de quién es Jesús. Entonces,
¿Qué piensan las personas de quién es verdaderamente Jesús? Piensan de que Jesús es una persona importante, ¿no? Hace poco ya terminó el mes morado. Mucha gente se volcó a las calles a perseguir una imagen porque le da una notación importante. Así es. Muchos van corriendo tras de él para poder pedir, rogar, ¿cierto? Ahora, otros piensan de que es una persona que se sacrificó por este mundo y por esta humanidad. Otros piensan que Él no es el Salvador, pero que vivió una vida correcta, moral. Así es. O sea, hay muchos pensamientos, hay muchas definiciones, ¿cierto? En la iglesia no tenemos que preparar personas sobresalientes, tampoco superamables, ¿no? Con buena ética o moralidad. Conociendo y disfrutando el Evangelio es cuando todas estas cosas se te van a añadir, ¿o no? Así es. ¿Cómo vas a ser edificado? ¿Solo a través de qué? De la palabra. Usted no tiene por qué seguir cursos matrimoniales para salvar su matrimonio. ¿Qué necesita usted? Cristo. ¿Quieres salir de una bancarrota? ¿Qué necesitas? Cristo. ¿Quieres ordenar tu hogar? ¿Qué necesitas? Cristo. ¿Quieres cambiar el trayecto de tu vida? ¿Qué necesitas? Cristo. Así es. ¿Se da cuenta? Por eso la importancia del Evangelio. ¿Y Jesucristo qué vino a traer? ¿Vino a traerte un manual de moralidad? Jesucristo vino a traerte Evangelio. Solo la palabra. Amén. Entonces hay muchos incrédulos que aunque no tienen una vida de fe, desean enviar a sus hijos a la iglesia. Gracias a Dios todos mis hijos han estudiado en la iglesia, en un colegio cristiano, ¿no? Pero muchos amiguitos de ellos no eran cristianos, pero sus padres lo mandaban a esta iglesia cristiana o a este colegio cristiano. ¿Con qué fin? ¿Cómo cree usted? ¿Cuál fue ese fin? De que conozcan los principios bíblicos. Pero la pregunta es, ¿dónde tiene que empezar este modelo? En mi persona. El Evangelio tiene que comenzar primeramente en mi vida. Hechos 16, 30 y 31, ¿qué dice? ¿Qué necesito para ser salvo? Pregunta el carcelero. ¿Qué responde Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. ¿Tu casa? ¿Tú y tu casa? Entonces, ¿dónde tiene que venir primeramente esta edificación? En mí. En mí. Muchas veces nosotros hemos renegado, muchos en el hogar, y hemos dicho, ¿cuándo vas a cambiar? ¿Cierto? Ya estoy aburrido, ya estoy hastiado. ¿Cuándo vas a cambiar? ¿Y Jesús qué te dice? ¿Quién tiene que cambiar primero? Así es. Yo soy el que tengo que cambiar primero. Si no, nada va a funcionar. ¿Amén? Entonces, vemos que en la iglesia hay muchas personas amables. Pero, ¿qué dice Romanos 3:10? ¿No hay justo? ¿No hay justo? Ni uno. Por eso que tenemos que descartar completamente los buena gente. ¿No? Tenemos que descartar los buena gente. La Biblia dice que no hay justo ni uno, no hay ni uno que busque de Dios. En Juan 1:14, Dios no se ve ante nuestros ojos, pero Jesús vino como un Dios visible para nosotros. Dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, ¿no? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad.
Y el verso 1 dice que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Amén. ¿Lo creemos o no? Y cuando habla, en el principio. En el principio. Verso 2, era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Vemos que Cristo, que es Dios, vino directamente para que podamos ser hijos de Dios y para poder solucionar el problema del pecado y de Satanás. Ese fue el propósito de Jesús. Darte a conocer el Evangelio y a través del Evangelio, a través de la palabra, puedas ser tú salvo. ¿Cuándo dicen amén? Entonces Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿De acuerdo? ¿Ok? Pero, escuche bien acá, mas a todos los que le recibieron. ¿Hay mucha gente que cree? Por supuesto. Usted sale ahorita de la puerta, traspasa esa puerta y va a encontrar que mucha gente le cree o cree en Jesús. Pero cuando tú vas, no, disculpe por favor, yo creo a mi manera. ¿Te ha pasado eso o no? Entonces, ¿le recibieron? No. ¿Por qué? Porque no quieren recibir la palabra, no quieren recibir el mensaje. Entonces todavía no son hechos hijos de Dios. Cuando tú le recibes tal cual como es. ¿Cierto o no es cierto? Y esta pregunta siempre la hago. El día que tú te enamoraste y te agradó ese hombre o te agradó esa chica, ¿le preguntaste si sabía cocinar? ¿Le preguntaste si ese hombre eres buen trabajador? No. ¿Simplemente te enamoraste o no? ¿Veiste sus defectos? No. Así es. Igual es Jesús. Tú tienes que recibirle a Jesús con todo. Hay cosas que no te van a gustar. Igual, cuando tú te enamoraste de alguien, simplemente la aceptaste tal cual como es o no. Claro. Lo importante es si era 1,90 m, si era 1,40 m, no importa nada. Simplemente, ¿te enamoraste o no? Amén. Entonces, es necesario saber que nosotros tenemos que recibir a Cristo con la palabra. ¿Qué significa que seamos hechos hijos de Dios? Que Él nos ha rescatado completamente de la maldición del pecado y del pecado. Y que dentro de Jesús está la verdadera vida. En el momento que tú lo recibes, se restablece esta vida eterna. Porque nosotros vivíamos bajo la maldición de ir ¿a dónde? Al infierno. ¿No? Teníamos como padre a Satanás. Juan 8:44. Hoy día, ¿eres hijo de Dios o no? Amén. El verso 4. ¿Qué dice? En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. ¿Qué significa esto? Que Dios envía a Jesucristo, ¿para qué? Para que esa luz sea restablecida o no. Porque ¿cómo vivíamos? Cegados. No, esto no es para mí. Rechazo. Vida física, material, ¿no? Importante, la ropa, el vestido, la comida, pero nada espiritual. Es así como vivíamos. El verso 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Qué hizo? Vino a que tú seas luz. Dile a tu hermano, somos luz. Somos luz. Ya no somos tinieblas. ¿Amén o no? Amén. ¿No? Y con eso, ¿qué quiero decirte? De que nosotros ya no vivimos enceguecidos. Hoy conocemos la verdad. Amén. Y conocemos sobre todo el único camino. Entonces, ¿quién es Jesús? Jesús, vamos todos, ¿qué es? Lo es todo, completo y suficiente. Así es. No tengo más que buscar.
No tengo más que buscar. En Él está la solución. Solamente dentro de Cristo. Escuche bien. Dentro de Cristo. Y dentro de Cristo significa involucrarme. Estoy llamado a ser una influencia para muchos. Estoy llamado a cumplir con los propósitos que ha puesto en mí, que es la gran comisión. Solo así vamos a ser llenos de su gracia, llenos de su verdad, llenos de esta vida eterna, solo en el espíritu y alma. Ahora, todos aquellos que recibieron al Señor Jesucristo son llenos de Dios, llenos del Espíritu Santo. Si eres una persona que ha aceptado al Señor, pero no conoces verdaderamente quién es el Señor Jesucristo, a través de la palabra, al final viviremos una vida llena de fracasos. Así es. Por eso que usted tiene que meditar en esto. Como creyente, no puedo vivir una vida de angustia, no puedo vivir una vida de fracasos, no puedo vivir una vida de aflicción. No estoy llamado para eso. Mi vida es una vida triunfante solo en Cristo. ¿Amén o no? Por eso que siempre hablamos como ejemplo, simplemente, la vida de José. Ahora lo vamos a ver más adelante. Cuando conozcas el Evangelio que has recibido, verás que el Señor es la verdadera luz y la verdadera vida, y Él es la verdad. Entonces tu pensamiento van a cambiar. Conforme a esto llegarán las respuestas. En el Éxodo vemos que el pueblo de Israel no podía salir de su propio poder, pero salió con el poder de Dios. Gozosos ellos después de vivir, ¿cuántos años? ¿Cuántos años? 400 años. ¿Fue un propósito de Dios o mala suerte? Propósito de Dios. La mala suerte no existe, hermano. ¿Amén o no? Amén. Lo que existe es un Dios que tiene el control de todo. Por eso, ese gozo, ¿no? Solamente que fue momentáneo. Momentáneo. Salieron contentos, salieron cargados de joyas. ¿Se acuerda usted o no? Así es. ¿No? Los egipcios le entregaron todo con tal de que se vayan. Váyanse una vez. Se lo entregaron todo. Y ellos salieron gozosos de eso. Pero, ¿qué hubo más adelante? ¿Qué encontraron? ¿Cuál fue el propósito de Dios? Llevarlos delante del Mar Rojo. Así es. Previo, no había agua, previo tampoco había comida. ¿Con qué fin? De probarte. Por eso que después que termine el culto, vaya, abra su Biblia en la tarde para que examine Deuteronomio capítulo 8, donde el Señor te dice, yo te afligí, yo te hice pasar hambre. ¿Con qué fin? De que tengas tú en tu corazón la palabra. Porque no solo de pan, el hombre vivía buscando comer, comida. Y el Señor nos probó, porque Él quería saber qué es lo que había ¿dónde? En mi corazón. ¿De acuerdo? Ahora, no solamente estuvieron frente al Mar Rojo, sino también detrás de ellos venían los egipcios para matarlos. Mire todos esos momentos cruciales, difíciles. ¿Qué pensamientos vinieron sobre ellos? Pensamientos de muerte. No hay salida. Frente a un mar, frente a un ejército egipcio, no había salida. Derecha, izquierda, desierto. Entonces, ¿quién pagó los platos rotos? Moisés. ¿Cierto? Así es. Alguien tiene que pagar los platos rotos. Y comenzaron a acribillarlo a Moisés. Pero ese Moisés fue el que Dios levantó, ¿o no? Así es.
Mientras todos pensaban con un espíritu de muerte, un espíritu de fracaso, había un solo hombre que tenía la respuesta de Dios, que tenía esa fe. Éxodo 14:13. ¿Qué dijo Moisés? No temáis, estad firmes, porque la aflicción que te va a traer, tristeza, agobio, te vas a doblegar ante la muerte, no hay nada más que hacer. Pero la palabra de Moisés fue: no temas, no tienes por qué tener miedo, estad firmes. Y eso, estar firmes, es estar firmes en oración. Ved, mirad la salvación que Jehová hará. ¿Cuándo? Hoy. Así es. Cuando yo le creo, la salvación no es mañana, la respuesta es hoy. Porque los egipcios que habéis visto, nunca más para siempre los veréis. ¿Se dio la palabra o no? ¿Se dio la respuesta? Claro. ¿Dios cumplió o no? Dios cumplió. ¿Y podrá hacerlo hoy día también? Así es. Entonces, esta palabra está para que yo la grabe en mi vida. Si deseas, borra esto acá. Y pon aquí, porque los problemas económicos que hoy habéis visto, nunca para siempre, porque esta enfermedad que hoy tenéis, nunca más para siempre. Así es. Ponla por ejercicio. Quizás no estemos frente a un mar rojo. Quizás no estemos como Pablo en medio de una tormenta. Pero muchas veces pasamos tormentas, ¿o no? Vemos que en el libro de los Hechos, Pablo padeció en medio de una tormenta. ¿Propósito de Dios o no? Propósito de Dios. Por eso que Juan 11:4, ¿qué dice? Esta enfermedad, ¿sino para qué? Igual, este mal momento que estoy pasando, ¿no es para qué? Es para muerte. Esta situación tormentosa que estoy pasando no es para, sino para qué? Para que el Hijo de Dios sea exaltado. Estoy pasando por problemas económicos, estoy pasando por problemas muy fuertes de depresión de mi familia, pues no es para muerte, es para que el Hijo de Dios sea exacto. Entonces, vemos en Hechos 27, del 22 al 24, mientras 256 hombres estaban, ¿cómo estaban? Con la guardia abajo. Estaban totalmente temerosos. Ellos veían que el mar se tragaba el barco. Tuvieron miedo. No es normal. Pero mientras muchos miraban y pensaban en su muerte, había uno. ¿Cuántos había? Uno. Así es. ¿Y ese uno qué estaba haciendo? Orando. Entonces, ¿cuál tiene que ser mi posición ante una tormenta? Orar. ¿Cuál tiene que ser mi posición ante una situación adversa? Orar. ¿Y vino respuesta a Pablo o no? ¿Qué dice? Pero ahora, dijo Pablo, se puso en medio del barco y dijo a todos: ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida entre vosotros, sino solamente de la nave.
Porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? ¿Quién ha estado conmigo? ¿De quién soy? Vamos, ¿de quién soy? ¿De quién soy? ¿Y a quién sirvo? Vamos, hágalo. Repita eso siempre. Tiene que repetirlo. Porque esta noche ha estado conmigo, ¿quién? El ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Por eso que tú no puedes estar al margen. Tú tienes que involucrarte. No puedes estar simplemente, es que así nomás, de lejitos. ¿No? David estaba de lejitos también. Pero ¿qué le dijo Dios? Te saqué del fondo de la majada para ponerte ¿dónde? Así es. Porque Dios quiere que seas cabeza o no. Amén. Continúo acá. Verso 24. Diciendo, ¿qué le dijo el ángel a Pablo? No temas. Nuevamente se repite otra vez. No temas. Es necesario que compadezcas ante César. He aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Nadie va a perecer. Nadie va a perecer. Por eso la importancia de que uno le crea. Apunte ahí, Ezequiel 22:30, Salmo 53, verso 2. Amén. Ahora, los que navegaban con Pablo tenían ya un pensamiento de muerte. Mientras que Pablo era llevado a orar, ¿no? Él confiaba en Dios. ¿De acuerdo? Ahora, entonces, ¿cuál viene a ser lo correcto? Si tenemos un Dios viviente, si tenemos muchas veces grabado acá en nosotros de que tenemos un Dios de imposibles, entonces, ¿cuál viene a ser mi pensamiento correcto? ¿Cuál debe ser mi posición como creyente? Por eso que tenemos que examinar esta vida. ¿Estoy dentro o estoy afuera? ¿Estoy creyéndole? ¿Verdaderamente le estoy creyendo? ¿Tengo el Evangelio? Por eso que muchos entramos en un desánimo y quejas. ¿Por qué cree usted que Dios tranquilamente los puso en el desierto? ¿Por qué Dios no les envió los alimentos, en los buffets, todo hoy puesto después de salir de estos 400 años? ¿Por qué no le puso las bandejas de agua ahí? Para probarlos. Todos nosotros diariamente somos probados, de una u otra forma. ¿Y qué es lo que hizo el pueblo de Israel? Quejarse. No hay agua, no hay comida. Para eso salimos de Egipto. Para estar acá pasando estos problemas. Aún muchas veces quizás has estado en el hospital internado y también, ¿hasta cuándo saldré de aquí, Señor? Ya estoy aburrido. Te quejas de tu trabajo. Te quejas de tu jefe. Te quejas de la gente que te rodea. Porque muchas veces no entendiste que el que te puso ahí en ese lugar, ¿quién fue? ¿Quién te puso en esa universidad? Dios. ¿Con qué propósito? ¿De simplemente sacar un cartón? Cierto que no, ¿no? Hoy nuestro pensamiento ha cambiado. Antes simplemente busqué de entrar a una universidad para tener un cartón y buscar una chamba por ahí.
Hoy día mi pensamiento ha cambiado. Hoy si entro a la universidad, ¿para qué entro? ¿Solo para estudiar? ¿Para poder evangelizar ese campo? No. ¿Te das cuenta que el pensamiento en Cristo cambió? No. Es así como hoy día mi pensamiento tiene que cambiar, ¿no? Normalmente, cuando vienen los problemas, el pensamiento que viene a nosotros son pensamientos de incredulidad, ¿no? Después reaccionamos y ya vamos creyendo que tenemos un Dios de milagros. Pero nuestra primera reacción muchas veces es: ¿y ahora quién busco? ¿Cómo hago? Es lo primero. Es una reacción casi natural. Pero después me pongo a pensar: tengo que orar, ¿no? Tengo un Dios vivo, tengo un Dios solucionador de mis problemas. Si nosotros somos hijos de Dios, nuestros pensamientos deben de partir ante Él, primeramente Él. Por eso que miremos simplemente ahorita a José. ¿Él fue vendido por sus hermanos? Sí. ¿Fue como esclavo? Sí. Pero no vivió como esclavo. ¿Amén o no? Así es. Sus pensamientos no fueron de esclavitud y de servidumbre, ¿no? La gente lo miraba a José como ¿qué? Como esclavo. Putifar lo compró como ¿qué? Como esclavo. ¿Dios lo miraba como esclavo? Dios lo miraba como un propósito. Dios lo miraba como su gobernador. Dios lo miraba como su protagonista. Así lo miraba Dios. Entonces, José no se consideraba esclavo. Solo él pensaba que tenía que cumplir con el sueño de Dios. ¿Por qué? Génesis 45:5. ¿Qué dice Génesis 45:5? Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de vida, ¿me envió quién? Me envió Dios. Así es. Así es. Porque Dios te ha levantado para preservación de tu familia. ¿Por qué mucho extranjero viene a Perú? ¿Solo a trabajar? No. Viene a conocer el Evangelio. Así es. Entonces, miremos que el propósito de Dios para con José era poder preservar la familia. ¿Por qué Dios le dio la orden a Noé en Génesis 6:14? Hazte un arca. No te voy a ayudar a hacer el arca. Le dijo: hazte un arca. Prepara el arca. Acá te doy los planos, acá están los clavos, acá está la madera. Hazlo. Así es. El comienzo de toda respuesta viene con ese pensamiento. Por eso, de acuerdo a los pensamientos que tengas, Dios dará la respuesta. ¿Cuál es la característica de las personas que fracasan en la vida? Tienen el pensamiento de que no son hijos de Dios. Muchas veces hemos rajado de Dios. Muchas veces le hemos dicho: ¿dónde estabas cuando yo estaba pasando esta situación? ¿No? Nunca estuviste cuando yo estaba pasando esta situación. Así es. Isaías 55:8-9. ¿Por qué? Porque mis pensamientos, vamos todos a ver, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová, porque son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros caminos. Nosotros no necesitamos ayudar a Dios. Nosotros no tenemos por qué aconsejar a Dios. Tenemos que dejarnos llevar por Él, ¿o no? Amén. Punto 2. En medio de las situaciones que padeces, ¿qué pienso de las cosas que me pasan hoy? Vemos que en esta boda de Caná se da
el comienzo al ministerio del Señor Jesús, mostrando los milagros que hizo en este lugar. Vemos que al final de la boda vinieron dificultades y que había una persona importante aquí también. Hubo pensamientos diferentes. Aquí vemos las obras de Dios en medio de este matrimonio. En este pasaje se da a conocer que no tenían vino, ¿no? Y para que haya fiesta, debía de haber vino. La gente necesitaba celebrar. Al final, si no había vino, ¿qué iba a pasar? Iba a ser abucheado, insultado el novio, ¿no? Por eso que en ese lugar se manifestó lo que más se necesitaba. Aunque hayamos disfrutando de las cosas de este mundo, aún a nuestra vida le faltaba lo más importante. Vemos que las personas tratan de divertirse y ahí invierten todo su tiempo. María, la madre de Jesús, le dijo, no tienen vino. Así es. Jesús respondió, ¿qué tienes conmigo, mujer? ¿Qué significa esta pregunta? Podemos ver que tiene un significado espiritual y un significado muy importante. 2 puntos. Que no vine para servir a estas cosas y que Él vino para servir solamente para cosas físicas. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Esta pregunta significa que el Cristo vino para solucionar el problema fundamental del hombre. Él no vino por las cosas físicas, Él vino por lo espiritual. Por eso que vemos que el mensaje de Juan anunciando la venida de Jesús, el Cristo, ¿cuál era? Arrepiéntanse porque el reino de Dios se acerca. El reino invisible, el reino espiritual, se está acercando. Pero previamente, ¿qué había que hacer? Arrepentirse. Entonces, María, escuchando a Jesús, ¿no?, dijo a los que servían, haced todo lo que os dijere. Jesús les dijo, llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, sacad ahora y llevarlo al maestresala, y se lo llevaron. Así lo hicieron los siervos, llenaron las tinajas de agua, y en ese momento el maestresala se sorprendió y dijo al novio, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, se saca el inferior. Pero tú has reservado lo mejor para el final. Jesús le dijo a María, ¿qué tienes tu mujer? Pareciera ser una palabra ofensiva, ¿no? Muchas veces quizás tomamos esto como no adecuado o educado. María, su madre, dijo a los siervos, haced todo lo que os dijere. Y esta tiene que ser nuestra posición. Hoy día vivimos bajo un gobierno espiritual, hoy día vivimos bajo estatutos, mandatos, leyes, consejos de Dios. Sí, por eso que esta tiene que ser mi posición. Haced todo lo que Él os dijere. Haced todo esto conforme a la palabra que Dios nos da. Y si esto está en nuestro corazón, entonces comenzarán a llegar las respuestas de Dios en nuestras vidas. Ahora, ¿qué palabra está dando Dios? Si esta palabra queda en tu pensamiento, entonces Dios comenzará a obrar. Vemos que nadie más sabía lo que había en los cántaros, solo los siervos. María sabía que Jesús había sido concebido por el Espíritu Santo, ¿no? Sí, ese era el pensamiento de María. Pero, ¿cuál era el pensamiento de los otros hombres? ¿No? Por eso que los siervos, al llenar el cántaro de agua, vemos que el pensamiento de las personas sobre Jesús son diferentes. Por eso que muchas veces hablamos de Mateo 16, del 13 al 20, cuando Jesús le pregunta a sus discípulos, ¿quién dice la gente que soy yo? Bueno, Jesús, unos dicen que tú eres Juan, otros dicen que tú eres Elías, y otros dicen que tú eres Jeremías. Así es, ¿no? Si hoy día tú ves, ¿qué es lo que nos vende la Iglesia Católica a nosotros? Nos vende a un niño en brazos. Así nos vende, ¿no?
no nos vende a un Cristo, nos da muchas veces un Cristo crucificado. Pero nosotros tenemos una cruz vacía, ¿o no? Así es. No tenemos a un Cristo muerto, tenemos a un Cristo vivo. Son pensamientos diferentes. ¿Cuál es el mensaje más importante de estas bodas? Que en un momento Dios puede cambiar completamente la dirección de nuestras vidas, ¿o no? Así es. Pasamos de pecadores a hijos de Dios, ¿o no? Pasamos de una vida de maldición a una vida de bendición. Así es. Cambiamos de un padre de Juan 8:44 a ser padre e hijos de Dios, ¿o no? Todo esto da un vuelco tremendo. Por eso que la gente se sorprende de esto. Quizás muchas veces a mucha gente la han dado por descartada, pero al día siguiente lo ves con su terno, con su Biblia en la mano, y te asombras de esto. ¿Qué pasó? Cristo es el único que puede cambiar completamente la dirección de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque Él les ha solucionado el problema fundamental de tu vida. Juan 5:24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Significa que el fundamento de nuestra vida cambiará cuando conozcamos y disfrutemos de quién es Jesús, el Cristo. Entonces, ¿por qué tenemos que cambiar nuestra vida? ¿No? Muchas veces dicen, oh, es que esto no es para mí, yo estoy bien así, ¿no? Muchas veces somos necios, no queremos dar un paso de fe, queremos estar en nuestro estado, aun cuando quizás estemos ahogados, pero así estoy mejor. Pensemos bien esto. Muchos piensan diferente, muchos piensan que con el dinero es suficiente vivir, ¿o no? Por eso que mucha gente trabaja denodadamente y muchas veces mucha gente quiere sacarle más horas al día porque piensan, o hemos pensado también nosotros, que el dinero lo puede solucionar todo, ¿no? Cierto que no, ¿no? Así es. Hoy día nuestro pensamiento ha cambiado por completo. Concluimos aquí. Es necesario conocer a Jesús el Cristo correctamente. Correctamente. Ahí será el comienzo de los milagros. Ahí será el comienzo del cambio de tu vida. ¿Cuál es el deseo e interés de Dios entonces? Que conozcamos el Evangelio, que tengas la palabra, que te involucres, que entres. El mundo no conoce quién es Jesús el Cristo. Por eso que el mundo busca ayuda al hombre. Por eso que cuando muchas veces el creyente, el que está en la iglesia, no tiene dónde ampararse, no tiene dónde aferrarse, busca al hombre. Por eso que muchas iglesias tienen una dirección humanista, ¿no? Una dirección humanismo. Tú no puedes estar esperanzado en un hombre. Tu confianza tiene que estar puesta en el Señor. Y Colosenses 3:2, ¿qué dice Colosenses 3:2? Dejar de poner la mira, ¿dónde? En las cosas terrenales. Deja de estar confiando en el hombre, deja de estar confiando en la suerte, en la mala y en la buena. Pon la mira en las cosas de arriba. Por eso que el mundo no conoce quién es Jesús el Cristo. Solo conociéndolo habrá cambio en sus vidas, en sus pensamientos, y así podremos salvar a otras personas. Romanos 1, del 1 al 9, el verso 9 dice: porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Este es nuestro mundo, un mundo espiritual, de poder testificar, de poder servir y de poder estar dentro de las oraciones. Romanos 1, 16 y 17, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación de todo aquel que cree,
al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por la fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Cierra tus ojos ahí. Vamos a orar con estos títulos de oración. Vamos a darle gracias a Dios por esta mañana, por este tiempo que ha dispuesto, por la gracia de poder traernos a su casa, pues el deseo y el interés de Dios es tu salvación, tu cambio, tu restauración. Señor, que en todo tiempo pueda entrar dentro del Evangelio de Cristo y dentro de todas las respuestas que tú me has dado. Que en todo tiempo sean tus pensamientos y no los míos, pensamientos de bien y no de mal. Que en todo momento sea siervo a ti, Señor, poder ser obediente a tu llamado, y que esta palabra se enraíce en mi vida, Señor. Haced todo lo que os dijere. Te damos las gracias, amado Dios, en el nombre de Jesús, que es el Cristo, y todos decimos amén y amén. Dale las palmas al que vive. Amén.